El nahual del Bajío, animales mutilados, campesinos asustados y el viejo que todos señalaban. El Bajío mexicano no es solo tierras de cultivo y atardeceres dorados. Por la noche, cuando el viento corre entre los maizales y los perros empiezan a aullar sin motivo aparente, mucha gente recuerda que no todos los pasos que se escuchan en la tierra son humanos. En San Felipe, un pueblo rodeado de llanuras y cerros bajos entre Guanajuato y Querétaro, los viejos hablaban en voz baja de un nahual que salía en las madrugadas, un ser que podía cambiar de cuerpo, mitad hombre, mitad animal, que se alimentaba no solo de carne, sino también de miedo. Nadie decía haberlo visto de frente, pero todos conocían los rastros, animales mutilados, sangre regada en la tierra, huellas que se confundían con las de perros, coyotes y algo más pesado. Antes de seguir con esta historia, te quiero pedir algo muy sencillo. Si estos relatos te acompañan en la noche, en el trabajo o mientras haces tus cosas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Desde el Bajío, desde la ciudad, desde otro país, tus mensajes mantienen vivas estas historias. Ahora sí, volvamos al nahual del Bajío y al viejo que todos señalaban. En la orilla del pueblo vivía don Aurelio, un hombre enjuto, de piel curtida por el sol, que a sus 70 y tantos años seguía trabajando la parcela como si fuera joven. Había sido arriero de niño, campesino toda la vida, y guardaba una mirada que parecía cansada, pero atenta a todo. Nadie sabía exactamente de dónde venía su familia. Algunos decían que su abuelo había sido indígena otomí, otros que venía de ranchos más arriba en la sierra. Lo cierto es que don Aurelio vivía solo, en una casita de adobe con techo de lámina, acompañado apenas por un perro viejo y un par de gallinas. En San Felipe, sin embargo, no lo veían como a cualquier campesino. Desde hacía años circulaba el rumor de que don Aurelio era nahual. Los niños lo señalaban a escondidas cuando pasaba por la plaza. Los adultos murmuraban que ese viejo tiene algo raro, mírale los ojos. La razón no era solo su forma de hablar pausada, ni su costumbre de caminar de noche por los bordes de los campos. La razón principal era una serie de hechos que habían marcado al pueblo como cicatriz. Animales aparecidos muertos, sin ojos, sin lengua, sin una parte de la piel, como si algo hubiera escogido qué llevarse y qué dejar. La primera vez que pasó, hacía años, fue con las ovejas de don Chuy. Las encontraron al amanecer, desparramadas en el corral, algunas aún calientes, pero con mutilaciones demasiado limpias para ser obra de coyotes o perros. El veterinario de la región, un hombre de ciudad, dijo que podía ser ataque de algún grupo de animales salvajes. Los viejos, sin embargo, recordaron las historias del nahual. Y como aquella noche alguien había visto a don Aurelio regresando de la milpa muy tarde, con el sombrero bajo y el paso lento, empezaron los cuchicheos. «Es el viejo Aurelio», murmuró doña Petra en la tienda. «Siempre que pasa algo raro, ese hombre anda por ahí en la madrugada». Nadie lo acusó abiertamente, pero el mote se le pegó a la espalda como polvo de camino. El nahual. Los adolescentes se divertían gritándolo cuando él ya estaba lejos. Las señoras se persignaban si lo veían cruzar frente a su puerta. Él, por su parte, se acostumbró al silencio de los demás como quien se acostumbra al peso de un costal, incómodo, pero inevitable. Entre toda esa gente, solo una persona lo trataba con respeto abierto: Lucinda, una mujer de 40 años que trabajaba como limpiadora en el pequeño rastro municipal. Lucinda vivía en una casita igual de humilde que la de don Aurelio, pero del otro lado del pueblo. Viuda, sin hijos, pasaba los días lavando sangre de los pisos, recogiendo vísceras, tirando basura que nadie quería tocar. El rastro,
Era el lugar donde la muerte era rutina, y ella veía de cerca cómo los animales eran abatidos para convertirse en carne en los platos de la ciudad. Cuando los otros hablaban del misterio de las mutilaciones, ella pensaba en las cuchillas, en los machetes, en los hombres que cortaban sin mirar a los ojos. Lucinda había escuchado las historias del nahual desde niña, contadas por su abuela cuando la luz caía y solo se veía el brillo débil de las velas. Pero también había oído a la abuela decir que no cualquier persona se vuelve nahual. Hay que saber escuchar la tierra, hay que tener trato con cosas más viejas que uno. Don Aurelio, a sus ojos, no parecía alguien poderoso ni alguien peligroso. Parecía un hombre cansado, cargando una vida larga en la espalda. Una madrugada de noviembre, el frío bajó de golpe sobre el Bajío. Las milpas cortadas dejaban ver la tierra desnuda y un viento helado se metía por todas las rendijas de las casas. Lucinda se despertó antes de las 5, como siempre, para ir al rastro. Se puso su suéter más grueso, se ató el cabello en un chongo apresurado y salió al camino con la cubeta y los guantes en una bolsa. Mientras caminaba por la vereda que bordeaba los corrales, escuchó algo distinto. Un silencio raro. No había balidos, no había movimiento. Cuando se acercó al primer corral, el olor la golpeó como una pared. No era solo olor a animal, a estiércol. Era olor a sangre fresca, dulce y pesada. Lucinda se detuvo, con el corazón acelerado, y vio lo que nunca había visto en una mañana cualquiera. Casi todas las cabezas de ganado estaban en el suelo, inmóviles. Algunos cuerpos habían sido abiertos, pero no como en el rastro. Con cortes limpios, eran desgarramientos irregulares, partes del cuero arrancadas, ojos faltando. Una vaca aún movía una pata, pero la mirada vacía ya no decía nada. «¡Virgen Santa!», exclamó Lucinda llevándose la mano a la boca. No tardaron en llegar los dueños de los animales, despertados por los gritos de quien había pasado corriendo hacia el pueblo. En cuestión de minutos, el corral se llenó de voces. Don Evaristo, el dueño del ganado, maldecía. Los vecinos miraban horrorizados. Algunos sacaban fotos con sus celulares. Alguien en medio del alboroto dijo la palabra que todos temían. «Es el nahual». Lucinda sintió cómo esa palabra se clavaba en el aire como un cuchillo. No tardó en escuchar el siguiente nombre. Seguro fue el viejo Aurelio. Siempre anda por aquí. «Yo lo vi anoche», añadió un joven. «Pasó por este camino, solo, como a las 10. La idea se propagó más rápido que cualquier explicación lógica. Mientras llamaban por teléfono al veterinario, mientras la policía municipal decía que ya iban para allá, el pueblo entero empezó a señalar, otra vez, hacia la misma casita de adobe en la orilla. Don Aurelio en ese momento todavía dormía. El perro viejo a su lado levantó las orejas al escuchar la primera piedra golpear la puerta. El estruendo lo despertó. «¡Aurelio, sal!», gritó una voz masculina desde afuera. «¡Mira lo que hiciste!». El viejo se incorporó lentamente, con las articulaciones protestando, y salió al patio. Apenas abrió la puerta, una piedra más pequeña cayó cerca de sus pies. Alzó la vista. Media docena de hombres, algunos con palos en las manos, otros con linternas, estaban frente a su casa. Detrás de ellos, más gente se juntaba, curiosa. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz ronca de recién despierto. «No te hagas», escupió don Evaristo, los ojos inflamados de rabia. «Mataste mi ganado. Siempre que hay cosas así, tú andas rondando. Esta vez pasaste la noche por ahí, y mira lo que amaneció». Don Aurelio frunció el ceño, confundido y ofendido a la vez. «Yo no he matado nada», respondió. «Vine de la milpa anoche, sí, pero me fui directo a acostarme. Ya no tengo fuerzas para andar haciendo maldades». «Nahual», gritó alguien atrás. «Eso es lo que eres». Los murmullos se convirtieron en un coro de desconfianza.
Algunos recordaban historias antiguas, una vaquilla encontrada sin lengua hacía 5 años, gallinas degolladas en otro rancho, perros desaparecidos. Todo, ahora, se conectaba en la cabeza excitada de la gente. Lucinda, que había seguido a los hombres hasta ahí después de ver el corral, mantuvo distancia. No era mujer de empujar, pero tampoco era de quedarse callada. Mientras escuchaba las acusaciones, sintió que algo dentro de ella se revolvía. Una náusea conocida, parecida a la que sentía cuando los dueños del rastro la trataban como la que limpia el desorden. Esa facilidad con la que los poderosos arrojaban culpa sobre quienes estaban abajo le era familiar. ¿Y alguien vio al viejo tocar una sola vaca?, preguntó, alzando la voz desde atrás. Los hombres se giraron, sorprendidos. No estaban acostumbrados a que la mujer del rastro se metiera en asuntos de ellos. «Lo vimos pasar», contestó el joven. «Eso basta». Lucinda dio un paso al frente. «No, no basta», dijo con firmeza. «Yo también pasé por el corral antes de amanecer, como todos los días. Si van a culpar a la gente solo por pasar cerca de las cosas, van a tener que culparme a mí también». Don Evaristo, irritado, bufó. «No compares», espetó. «Todos saben que ese viejo tiene cosas raras. Habla solo, se pasea en la noche, sabe historias que nadie más. Los de antes decían que los nahuales eran así». Don Aurelio respiró hondo, con una mezcla de cansancio y dolor. «Que yo sepa historias no me hace asesino», replicó. «La tierra habla a quien la escucha. Si ustedes prefieren escuchar chismes, es asunto suyo». Las palabras del viejo solo inflamaron más la sospecha. La policía llegó poco después, más por protocolo que por verdadera intención de investigar. Tomaron fotos, dijeron que podrían ser perros salvajes, pero anotaron también en su libreta: «Vecinos señalan a Aurelio como posible responsable». Lucinda observó todo con los ojos atentos, registrando detalles como quien lava un piso y repara en cada mancha para luego quitarla. Vio que algunas mutilaciones tenían cortes que recordaban cuchillas, no dientes. Reparó en que, en algunos cuerpos, faltaban pedazos específicos, una oreja, un ojo, un trozo de cuero, como si alguien hubiera elegido qué llevarse. Eso le hablaba más de manos humanas que de garras misteriosas. Ahí fue cuando la historia empezó a moverse por dentro, por debajo de las acusaciones, como un arroyo escondido bajo la tierra. Lucinda, la mujer humilde que todos veían como parte del escenario del rastro, decidió que no iba a permitir que la culpa se arrojara, una vez más, sobre quien tenía menos defensa. En sus hombros cansados, acostumbrados a cargar cubetas de agua y sacos de basura, nació una determinación nueva: descubrir qué estaba pasando realmente con los animales mutilados, aunque nadie se lo pidiera, aunque nadie creyera en ella. Porque en el Bajío, como en muchos lugares de México, las historias que se cuentan de noche pueden ser más antiguas que los hombres, pero los errores que se repiten día tras día son muy humanos. Culpar al más débil, al más extraño, al más solitario. Y esta vez, la historia no estaba dispuesta a terminar con un viejo apedreado y una palabra, nahual, usada como excusa para no mirar más hondo. Lucinda sabía que no tenía estudios, que no era veterinaria ni policía, que su lugar oficial en el pueblo era la que limpia, la que recoge lo que todos tiran. Pero también sabía otra cosa: quien limpia ve cosas que los demás no quieren ver. Las manchas que no salen, los rastros que se repiten, los descuidos que se esconden bajo las alfombras. Esa experiencia silenciosa iba a ser su herramienta, aunque nadie lo supiera aún. Y mientras el pueblo seguía hablando del nahual y señalando a don Aurelio, Lucinda empezó, sola, a hacerse preguntas que nadie quería formular. ¿Quién podría salir de noche con tanta facilidad sin ser visto?
quien tenía acceso a los animales sin levantar sospechas, quien ganaba algo con el miedo esparcido entre los campesinos. Cada respuesta potencial apuntaba no a un espíritu antiguo, sino a algo más cercano, gente viva, de carne y hueso, con ojos que evitaban mirar a los de los animales. La historia del nahual del Bajío, a partir de aquella madrugada, dejaba de ser solo una leyenda repetida y se volvía también investigación, lucha, confrontación entre voces humildes y bocas acostumbradas a mandar. Y el viejo a quien todos señalaban como monstruo iba a descubrir que, a veces, el único aliado que un hombre injustamente acusado encuentra es alguien a quien el mundo ve como invisible. Una mujer de limpieza, con las manos llenas de jabón y la mirada más afilada que cualquier cuchillo. Lucinda salió del tumulto antes de que la rabia se convirtiera en golpe. Sabía cómo terminaban esas escenas. Alguien empujaba, otro tiraba una piedra más grande, la policía hacía como que se paraba y, al final, el viejo quedaba con la marca de sospechoso tatuada en la frente, aunque nunca hubiera tocado una vaca. Mientras caminaba de regreso al rastro, con el olor a sangre aún metido en la ropa, pensó en algo que la había inquietado desde el primer momento. La puerta del corral no estaba forzada. El candado estaba abierto, pero no roto, como si alguien hubiera tenido la llave o hubiera sabido exactamente cómo abrirla sin hacer ruido. En el rastro, el administrador la esperaba con gesto de fastidio. «Llegaste tarde hoy, Lucinda», reclamó mirando el reloj. «Los animales no se van a limpiar solos». Ella apretó los labios. Podría haberle dicho que acababa de ver un corral convertido en matadero, que el pueblo entero estaba agitado, que estaban culpando a un viejo. Pero sabía que para él nada de eso importaba. Su mundo se reducía a números. Cuántas reses se sacrificaban, cuántos kilos se vendían, cuántas horas se pagaban. Hubo un problema en los corrales de don Evaristo, se limitó a explicar. Encontraron el ganado muerto. El administrador alzó las cejas, más por curiosidad que por empatía. «¿Otra vez cosas de nahuales?», comentó con una sonrisita incrédula. «Esa gente del pueblo nunca va a salir del siglo pasado. Lo que hay que hacer es poner cámaras y cercas nuevas, no andar llamando brujos». Lucinda respiró hondo. «¿Cámaras?», preguntó. «¿Aquí en el rastro también?». El hombre negó con la cabeza. «Aquí no hace falta», dijo. «Aquí todo está bajo control. Además, las cámaras cuestan. Que las paguen los rancheros si quieren. Nosotros ya tenemos suficiente trabajo». Lucinda se dio la vuelta para empezar a lavar el piso, pero su mente ya estaba conectando puntos. Si las cámaras costaban y nadie quería pagarlas, ¿quién tenía interés en que los corrales siguieran vulnerables? ¿Quién se beneficiaba si el miedo crecía y los campesinos empezaban a vender animales más baratos, desesperados por deshacerse de ellos antes de que el nahual volviera? En los días siguientes, el Bajío amaneció con más rumores que soles. En la tienda de doña Petra se hablaba del nahual como si fuera vecino invisible. En la plaza, los hombres jugaban dominó mientras especulaban sobre qué animal se transformaría el viejo Aurelio. En la iglesia, el padre mencionó en su homilía que no hay que darle poder al demonio con nuestras palabras, aunque no nombró la leyenda directamente. El miedo se mezclaba con el chisme, y eso era terreno ideal para injusticias. Don Aurelio, por su parte, dejó de ir a la plaza. Iba solo de la milpa a su casa, del pozo al patio, del perro a las gallinas. Cada vez que escuchaba pasos cerca, su cuerpo se tensaba. Una tarde, mientras recogía leña, Lucinda se acercó por primera vez sin que hubiera una multitud entre ellos. «Don Aurelio», lo llamó, con respeto. «¿Puedo hablar con usted un momento?». El viejo levantó la mirada. Sus ojos, aunque cansados, aún tenían brillo. «Si vienes a preguntarme si soy nahual,
Mejor ahorramos palabras, respondió con ironía. Ya todo el pueblo decidió por mí. Lucinda negó. No vengo a preguntar eso, dijo. Vengo a decirle que no creo que haya sido usted y que quiero saber quién fue. Don Aurelio la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien se pusiera de su lado. ¿Y para qué quieres cargar con eso tú? Soltó. Eres mujer del rastro, tienes suficiente con lo que ves cada día. Justamente por eso, explicó Lucinda, porque veo la muerte todos los días. Y lo que vi en ese corral no fue algo hecho por un animal cualquiera. Algunas heridas parecían hechas con cuchillo, otras como si hubieran arrancado el cuero con herramienta. Un coyote no hace eso. El viejo frunció el ceño interesado. Herramienta, repitió. ¿Y quién tiene herramientas de ese tipo? Lucinda se encogió de hombros. En el rastro hay muchas, dijo. Cuchillas, sierras, ganchos. Pero aquí en los ranchos también. No sé quién lo hizo, pero sé que no fue un nahual. Y si dejamos que todo se quede en fue el nahual, nunca vamos a mirar a las manos que sí existieron. Don Aurelio apoyó la leña en el suelo y se sentó en un tronco. La gente del pueblo prefiere culpar a lo que no ve, comentó. Así no tiene que pelear con nadie concreto. Es más fácil decir fue el nahual que admitir que alguien de aquí fue capaz de hacer eso. Lucinda asintió. Por eso quiero que alguien lo diga, insistió, aunque sea una señora de limpieza. A partir de esa conversación se estableció algo parecido a un pacto silencioso entre ambos. Lucinda haría preguntas y observaría. Don Aurelio aportaría su memoria y su conocimiento de la gente del pueblo. No era una investigación oficial, no había papeles ni sellos, apenas dos personas que no aceptaban la versión cómoda de la historia. Los primeros en entrar en su lista mental fueron los trabajadores del rastro. Lucinda comenzó a prestar atención a quién faltaba sin motivo. ¿Quién llegaba con ropa manchada más de lo normal? ¿Quién hablaba demasiado del tema? O al contrario, evitaba mencionarlo. Notó que uno de los carniceros, Silvio, había faltado justo el día después de la matanza de las vacas. Cuando regresó, traía un corte en el antebrazo, envuelto en un vendaje mal puesto. ¿Qué te pasó?, preguntó Lucinda mientras lavaba una mesa. Silvio se encogió de hombros. Nada, respondió. Me raspé con un alambre en el rancho de mi primo. Su tono era despreocupado, pero sus ojos evitaban los de ella. Lucinda no insistió. Sabía que demasiadas preguntas podían levantar alarma. En lugar de eso, se fijó en otra cosa. El hombre guardaba en un rincón un cuchillo largo que no pertenecía al rastro. Llevaba la marca de una herrería diferente. Fuera del rastro, Lucinda empezó a observar también a los intermediarios que compraban y vendían ganado. Uno de ellos, Trujillo, era conocido por aprovecharse de los campesinos. Ofrecía poco por las reses cuando había rumores de enfermedades. Les decía que era mejor vender barato que perder todo. Ahora, con el miedo al nahual, había empezado a hacer lo mismo. «Miren cómo los están atacando», decía en la plaza. «Mejor véndanme lo que les queda antes de que el nahual regrese. Yo se los pago en efectivo». Lucinda escuchó esa frase mientras pasaba con una bolsa de verduras. Se quedó parada, fingiendo acomodar cosas, para captar más. «El viejo Aurelio ya está marcado», continuó Trujillo. «Si no lo agarran, estas cosas van a seguir. Y entre tanto, mejor no arriesgar». La lógica era clara. El miedo bajaba precios y alguien ganaba con eso. El nahual, de ser real, no necesitaba dinero. Los hombres sí. Esa noche, Lucinda fue a la casa de don Aurelio con una bolsa de pan y café. El perro viejo la olió y movió la cola. No estaba acostumbrado a visitas con comida. «Traje algo para compartir», dijo ella. «Y noticias».
Se sentaron en el patio, bajo un cielo que parecía aún más amplio que de costumbre. Las estrellas del Bajío se veían nítidas. El frío le daba cierta dureza al aire. «Trujillo está aprovechando el miedo», empezó Lucinda. «Anda diciendo que es mejor vender las reses antes de que el nahual vuelva. Y Silvio faltó al trabajo justo el día después de la matanza. Regresó con un corte raro y un cuchillo que no es del rastro». Don Aurelio se frotó la barbilla. «Trujillo siempre ha sido así», opinó. «El miedo es negocio para él. No me sorprende que esté metiendo la mano. Y ese Silvio, sé que ayuda en algunos ranchos a veces. Podría haber estado en el corral esa noche sin que nadie lo notara». «Pero nada de eso demuestra nada», admitió Lucinda. «Es apenas sospecha». El viejo asintió. «Las historias serias se construyen con detalles», dijo, «así como las leyendas, un rastro aquí, un recuerdo allá. Si queremos que te escuchen, vas a necesitar algo más que intuiciones». Lucinda se quedó pensando. Ella no tenía acceso a informes oficiales ni a registros de entradas y salidas. Lo que sí tenía era acceso al rastro, y de vez en cuando a los corrales para limpiar después de los sacrificios. «Podría revisar los candados», propuso, «ver si alguien los ha estado cambiando o si tienen marcas de haber sido abiertos con algo más que llave. Y podría fijarme en las huellas alrededor del corral. La policía solo tomó fotos por encima». «Hazlo con cuidado», advirtió don Aurelio. «Si te ven hurgando, van a decir que estás metida en cosas raras. Y ya sabes cómo tratan al que se sale del lugar que le asignaron». Lucinda lo sabía demasiado bien. En el rastro, su lugar era agachar la cabeza y limpiar lo que le señalaban. En el pueblo, su lugar era escuchar, no hablar. Pero algo en la forma en que el viejo le habló, reconociendo su valentía, le dio fuerza. Los días siguientes, cada vez que tenía oportunidad, se acercaba a los corrales con la excusa de ayudar a limpiar. Miraba los candados, tocaba las cerraduras, observaba el suelo. Encontró, cerca de la cerca, una marca de bota que no correspondía a las de los campesinos que ella conocía. La suela tenía un dibujo más nuevo, más urbano. Recordó entonces las botas de Trujillo, brillantes, casi nuevas, distintas de las gastadas botas de trabajo de los rancheros. También notó algo en el corral de otra familia, los Ortiz, donde no había habido ataque pero sí movimientos extraños. El candado estaba más usado, como si alguien lo abriera y cerrara más de lo habitual. Cuando preguntó a la hija menor, ésta le dijo: «A veces viene Trujillo a ver las reses de noche para ver cuáles quiere comprar. Dice que así no estorba de día». Lucinda sintió un escalofrío. «¿De noche?», repitió. «¿Solo?». «Sí», respondió la niña. «Llega con una lamparita y se mete al corral. Papá dice que mientras pague bien no importa la hora». La trama se iba dibujando, pero aún faltaba el trazo final. Lucinda sabía que acusar a alguien sin pruebas podía ser tan injusto como culpar al viejo de ser nahual. Necesitaba ver con sus propios ojos. Una noche decidió hacerlo. Esperó a que todos durmieran, se puso un suéter oscuro y salió de su casa con cuidado. No era la primera vez que caminaba de madrugada. El camino al rastro la había acostumbrado a la oscuridad del Bajío, pero esta vez no iba a limpiar, iba a observar. Se escondió entre unos nopales, cerca del corral de don Evaristo, donde había ocurrido la matanza. El frío se le metía en los huesos, pero se obligó a quedarse. El silencio era profundo, roto solo por algún perro lejano y el chirrido ocasional de un grillo despistado. El cielo, cargado de estrellas, parecía mirar también. Pasada la medianoche, vio algo, una luz pequeña, moviéndose lentamente. No era la luz alta de un vehículo, sino el brillo concentrado de una linterna. La figura que la llevaba caminaba con seguridad, como quien conoce el terreno. Lucinda contuvo la respiración. La silueta se acercó al corral y se detuvo junto al candado.
con manos hábiles, lo abrió. No parecía estar forzándolo, lo movía como quien tiene permiso. La puerta chirrió apenas. La persona entró. Lucinda se fijó en las botas. Brillaban con el reflejo de la linterna. «Trujillo», susurró, casi sin voz. El intermediario caminó entre las reses, examinando algunas, tocando lomos, revisando patas. Parecía estar eligiendo. De pronto se agachó junto a una vaquilla y sacó algo del bolsillo, una navaja larga. Lucinda sintió cómo se le helaba la sangre. El hombre hizo un pequeño corte en la oreja del animal, casi como una marca. Luego se dirigió a otro y repitió el gesto. No estaba mutilando, pero estaba actuando con una familiaridad inquietante. Lucinda se retiró despacio, sin hacer ruido. No podía enfrentarlo allí, sola, sin que nadie supiera dónde estaba. Volvió a su casa con el corazón golpeando fuerte. Sabía que aquello no era aún la escena de la matanza, pero demostraba algo esencial. Trujillo tenía acceso nocturno a los corrales, sabía abrir candados y se sentía dueño de revisar animales cuando nadie lo veía. Al amanecer, fue de nuevo con don Aurelio. «Lo vi», dijo sin rodeos. «Trujillo entra de noche a los corrales, abre los candados, revisa las reses, las marca, nadie lo vigila». El viejo cerró los ojos un momento, como quien digiere una verdad amarga. «Entonces tenemos un hombre que camina en la noche entre animales», resumió. «Un hombre que abre puertas sin permiso, que toca cuerpos sin que los dueños estén cerca. Y la gente prefiere llamar nahual al que se va a dormir temprano. No sé si él mutiló a las vacas», admitió Lucinda, «pero sé que tiene todo lo necesario para hacerlo: tiempo, acceso, herramientas y también motivo. Si el miedo crece, los campesinos venden barato». Don Aurelio la miró con respeto nuevo. «Lo que estás haciendo no es poca cosa», dijo. «Una mujer como tú, con tu oficio, no suele meterse en estos líos». «Una mujer como yo ve la sangre de cerca», respondió Lucinda. «Y cuando la ve en un lugar donde no debería estar, no puede fingir que no pasó nada». El siguiente paso era el más difícil: hablar. No bastaba con saber, había que poner la verdad en palabras frente a la gente que prefería seguir creyendo en el nahual. Lucinda sabía que se arriesgaba a que se rieran, a que la llamaran exagerada, a que dijeran que estaba imaginando cosas, pero también sabía que, si nadie decía nada, el viejo seguiría siendo el monstruo de la historia. Por eso, una tarde de domingo, cuando la plaza estaba llena, se paró junto a la fuente donde Trujillo solía hacer sus negocios y esperó a que se acercara gente. No pidió permiso al padre ni al delegado, solo levantó la voz cuando vio que suficiente oído se había juntado. «Quiero hablar de las vacas de don Evaristo», anunció. «¿Y de quién entra a sus corrales de noche?». La plaza se silenció poco a poco. Trujillo, que estaba contando billetes, giró la cabeza, molesto pero curioso. Don Aurelio se quedó al borde, observando, preparado para intervenir si las cosas se ponían feas. Lucinda respiró hondo. Sus manos, acostumbradas al jabón, temblaban un poco, pero su voz salió clara. «Todos culparon al nahual», dijo. Todos señalaron a don Aurelio. «Pero la noche pasada vi a alguien abrir el candado del corral, entrar con linterna y revisar las reses como si fueran suyas. Vi sus botas y vi su navaja. Ese hombre no era un espíritu, era Trujillo». El nombre cayó como piedra en el agua. Algunos soltaron un «¿Cómo crees?». Otros se quedaron mudos. Trujillo rió como quien escucha un chiste. «Lucinda, por favor», replicó con tono burlón. «Todos saben que yo trabajo comprando ganado. Claro que reviso las reses. Los Ortiz me dan permiso. Evaristo también. No tiene nada de raro». «¿También te dan permiso de entrar de noche?», preguntó ella. «¿De abrir candados cuando todos duermen?». Un murmullo más inquieto recorrió el círculo.
Don Evaristo, que estaba ahí, frunció el ceño. «Yo nunca te dije que vinieras de noche», intervino. «Siempre hemos tratado de día». Trujillo vaciló apenas un segundo. «Pues habrá sido malentendido», intentó. «A veces uno se adelanta para ganar tiempo, no lo tomes a mal». Lucinda dio un paso más. «La noche de la matanza», continuó. «Alguien abrió el candado sin romperlo. Alguien tuvo tiempo de entrar, de elegir animales, de hacer cortes que no parecen de dientes. Si vamos a hablar de nahuales, hablemos también de hombres que se comportan como si pudieran entrar en cuerpos ajenos, en el cuerpo de nuestras vacas, de nuestro miedo, de nuestro dinero». Sus palabras no eran gritos, eran bisturí. La gente empezó a mirar a Trujillo con ojos distintos. Algunos recordaron las veces que les había presionado para vender. Otros, las veces que había llegado con historias de enfermedades para bajar el precio. Trujillo se defendió como pudo, diciendo que todo era parte del negocio, que Lucinda estaba exagerando, que seguramente ella quería llamar la atención. Pero la semilla de duda ya estaba plantada. El delegado del pueblo, que hasta entonces se había mantenido al margen, no pudo ignorarlo. «Vamos a revisar esos candados», dijo finalmente. «Y vamos a preguntar a todos quién tiene llave. No podemos seguir con cuentos de nahuales sin ver primero lo que hacen los hombres». Lucinda sintió que las piernas le aflojaban, no por miedo, sino por alivio parcial. No era una victoria completa. Trujillo tenía amigos, influencia, dinero. Pero por primera vez la historia había girado. El viejo ya no estaba solo bajo la sombra del nahual, y la palabra culpa empezaba a buscar otros rostros. Don Aurelio se acercó a ella cuando la gente empezó a dispersarse. «Te van a hacer la vida difícil», advirtió. «Los hombres como Trujillo no olvidan rápido a quien los señala». Lucinda lo miró, con cansancio, pero también con firmeza. «La vida ya es difícil», respondió. «Limpiar sangre todos los días no es fácil. Que me miren feo por decir la verdad no la hace más pesada que lo que ya cargo». A partir de ese día, Lucinda dejó de ser solo la que limpia en la imaginación del pueblo. Empezaron a verla también como la que se atrevió a hablar. Algunas señoras la saludaban con más respeto. Algunos hombres evitaban cruzar miradas con ella, conscientes de que sus gestos ya no eran invisibles. El proceso oficial fue lento, lleno de papeles y de medias verdades. La policía revisó candados, tomó huellas, hizo preguntas. Trujillo negó haber estado cerca la noche de la matanza, pero las marcas en el suelo y los testimonios de los Ortiz sobre sus visitas nocturnas complicaron su defensa. Nunca lo arrestaron por ser el nahual, porque la ley no tenía categoría para eso. Lo investigaron por allanamiento y por posible crueldad hacia los animales. Mientras tanto, el rumor sobre don Aurelio fue perdiendo fuerza. La gente, que antes se persignaba al verlo, empezó a tratarlo con una mezcla de vergüenza y prudencia. Nadie se disculpó directamente, pero el silencio se volvió menos hostil. Una noche, Lucinda y el viejo se sentaron otra vez bajo el cielo del Bajío. «No sé si algún día van a dejar de hablar del nahual», dijo él. «Las leyendas son tercas». «Las leyendas no son el problema», respondió ella. «El problema es cómo se usan. Si se usan para recordar que la tierra merece respeto, está bien. Si se usan para esconder las maldades de los hombres, ahí sí nos hacen daño». Don Aurelio sonrió, cansado pero tranquilo. «Tal vez el verdadero nahual aquí no sea un hombre que se convierte en animal», reflexionó. «Tal vez sea el miedo, que cambia de cuerpo según quien lo cuente». Lucinda miró hacia los campos donde el maíz otra vez crecía. «Y también la dignidad», añadió.
esa que los poderosos creen que pueden cortar como si fuera cuero, pero que vuelve a crecer cuando alguien la defiende, aunque sea con manos de jabón. El Bajío siguió siendo el mismo en apariencia: atardeceres dorados, perros que aullaban, historias que se contaban al calor de la cocina. Pero algo había cambiado bajo la superficie. Ahora, cuando alguien mencionaba al nahual del Bajío, no podía hacerlo sin recordar también a la mujer del rastro que se atrevió a decir que no todo lo que mata en la noche es sobrenatural, que algunos monstruos tienen nombre, botas nuevas y cuchillos afilados. Y entre las raíces de esa historia, bien agarrada a la tierra, quedó escrita una verdad que no hacía falta papel para conservar, que fueron las manos cansadas de una limpiadora y la paciencia de un viejo campesino las que consiguieron, aunque fuera por un tiempo, que el miedo dejara de apuntar al más débil y empezara a mirar hacia quienes de verdad se beneficiaban de la oscuridad. Con el tiempo, la investigación oficial se fue apagando como brasas bajo ceniza. No hubo juicio escandaloso ni titulares de periódico. En el Bajío, las cosas casi nunca se resolvían con grandes anuncios, sino con cambios pequeños y silenciosos. Trujillo dejó de visitar los corrales de noche. Dijo que la gente estaba muy susceptible y que prefería hacer sus negocios a la luz del día para evitar chismes. Algunos rancheros se distanciaron de él, otros siguieron vendiéndole ganado, pero con más cuidado. Lo que sí cambió de forma visible fueron las prácticas en los corrales. Por primera vez, el delegado reunió a los campesinos para hablar de seguridad. Se acordó que los candados tendrían llaves contadas, que se llevaría un registro de quién entraba y salía, que se encenderían lámparas más fuertes cerca de las entradas. Nadie mencionó al nahual en esa reunión, pero todos sabían que la sombra de la leyenda estaba ahí, escuchando. Lucinda fue invitada a esa junta como representante del rastro. Al principio pensó que solo la querían ahí para que sirviera café, pero cuando el delegado la nombró por su intervención en la plaza, sintió algo extraño: reconocimiento. Lucinda nos recordó que hay que mirar lo que hacen los hombres antes de culpar a los espíritus, dijo él frente a todos. Por eso está aquí, porque ve cosas que nosotros, que no estamos en el rastro, no vemos. Algunos campesinos la miraron con respeto, otros con incomodidad. Nadie estaba acostumbrado a que una limpiadora fuera llamada a opinar. Cuando el delegado le preguntó si quería decir algo, el silencio se hizo más pesado. Lucinda se aclaró la garganta. «Solo quiero pedir que no olviden lo que pasó con don Aurelio», dijo. «Estuvieron a punto de golpearlo, de marcarlo para siempre, por algo que no hizo. Si mañana vuelve a aparecer un animal muerto, no repitan lo mismo. Pregunten primero, miren bien, no tiren la culpa al que está solo». Sus palabras quedaron colgadas en el aire. No eran un regaño, eran un espejo. Los hombres recordaron sus propias piedras, sus propios gritos. Nadie respondió con enojo. Algunos bajaron la mirada. Eso, para Lucinda, fue suficiente. Después de la junta, doña Petra se acercó a ella en la salida. «Yo fui de las que murmuró contra Aurelio», admitió. «Me dejé llevar por lo que escuché. No te voy a decir que ahora creo en todo lo que tú dices, pero tenías razón en que nos falta ver mejor». Lucinda se limitó a asentir. No esperaba disculpas completas. Sabía que cambiar costumbres viejas era como arrancar raíces. Se necesitaba tiempo y fuerza. Don Aurelio, que había estado al fondo de la sala, se acercó a ella cuando todos se dispersaron. «Me debo a ti el no haber terminado con la cara llena de golpes», dijo sin adornos. «Yo nunca he sabido defenderme con palabras delante de una multitud. Tú sí». Lucinda negó con la cabeza. «No fue por valor», contestó. «Fue por coraje. Me dio coraje ver cómo te usaban de chivo expiatorio,
como tantas veces hacen conmigo cuando algo sale mal en el rastro. El coraje también es valor, replicó Aurelio, solo que nace de abajo. Los días volvieron a tener su rutina. Lucinda llegaba al rastro a las 5, lavaba sangre, recogía restos. Don Aurelio trabajaba la milpa, cuidaba al perro y a las gallinas. El nahual del Bajío siguió siendo tema de conversación en noches de fogón, pero después de lo ocurrido, su figura cambió un poco en la imaginación del pueblo. Antes, los niños lo imaginaban siempre con la cara de don Aurelio y el cuerpo de un perro enorme. Ahora, cuando las abuelas contaban la leyenda, empezaban a agregar detalles diferentes. Hablaban de un ser que aparecía cuando el desprecio hacia los más humildes se hacía demasiado grande, cuando se dejaba que el miedo decidiera a quién culpar. Decían que el nahual no mataba porque sí, sino que se manifestaba en forma de consecuencia, en el precio que pagaba el pueblo por dejar que los poderosos hicieran lo que quisieran en la oscuridad. Una noche, mientras Lucinda lavaba el último piso del día, el administrador del rastro se quedó observándola desde la puerta. Nunca había sido hombre de muchas palabras con ella, pero lo que había pasado en la plaza también lo había tocado, aunque fuera por conveniencia. Lucinda, la llamó. Estuve pensando en algo. Ella enjuagó el trapeador y lo apoyó en la esquina. ¿Qué cosa?, preguntó. Quizá deberíamos poner por lo menos una cámara acá, dijo él. No por los nahuales ni por Trujillo, sino por si algún día nos acusan de cosas que no hicimos. Tú sabes que aquí hay sangre todos los días. Es fácil que la gente imagine cosas. Lucinda lo miró sorprendida. Una cámara no va a evitar que maten animales afuera, respondió. Pero puede dejar claro quién entra y sale de aquí. Exacto, afirmó el administrador. Y puede mostrar que tú no hiciste nada si alguna vez te quieren culpar de algo. Por primera vez, Lucinda sintió que alguien pensaba en protegerla, aunque fuera de forma indirecta. No sé manejar cámaras, admitió, pero sé que mi trabajo se ve mejor cuando la luz está prendida. El administrador sonrió. De eso se trata, dijo, de prender luz donde antes había sombra. Semanas después, una pequeña cámara fue instalada en la entrada del rastro. No era gran cosa, pero para Lucinda tenía un significado profundo. Su espacio, ese lugar donde siempre había sido invisible, empezaba a registrar sus pasos como algo digno de ser visto. Cada vez que pasaba por debajo del lente, sentía una mezcla de extrañeza y afirmación. Don Aurelio, por su lado, recibió una visita inesperada. Una tarde, el hijo de don Evaristo se presentó en su casa con una bolsa de maíz y otra de frijol. «Mi papá le manda esto», dijo, algo nervioso. «Dice que, bueno, que fue injusto lo que pasó, que no tenía derecho a gritarle así». El viejo tomó las bolsas, sin hacer demasiado ruido. «El maíz y el frijol se agradecen», respondió. «Las palabras también, aunque lleguen tarde». El muchacho dudó un instante y luego agregó. «Yo también le grité nahual ese día. Solo quería decir que ya no lo voy a hacer». Don Aurelio lo miró con cierta ternura. «Está bien», dijo. «Que esa palabra la guardes para las noches de cuento, no para la gente viva». El chico se fue, dejando atrás un pequeño acto de reparación. Para Lucinda, cuando supo de aquello, fue otra prueba de que las historias podían cambiar no porque se borraran, sino porque se contaran de forma distinta. Un domingo, el padre de la iglesia decidió dedicar su homilía a los rumores. No mencionó nombres, pero todos entendían a qué se refería. «Las palabras son como semillas», dijo desde el púlpito. «Si sembramos miedo injusto, cosechamos odio. Si sembramos verdad dicha con respeto, cosechamos justicia. El nahual, si existe, no necesita que lo alimentemos con chismes.
Lo que sí existe con certeza es el daño que hacemos cuando señalamos sin saber. Lucinda escuchó esas frases sentada en una banca lateral, con las manos entrelazadas. No era mujer de misa constante, pero aquella vez había ido porque don Aurelio le dijo que quería escuchar qué iba a decir el padre después de tanto alboroto. Al salir, algunos vecinos se acercaron a ellos con comentarios menos cargados. «Aurelio, ¿cómo va la milpa?», preguntó uno. «Lucinda, supe que pusieron cámara en el rastro», comentó otro. «Qué bueno». No eran grandes gestos, pero la suma de todos ellos empezaba a dibujar una nueva relación entre el pueblo y sus figuras humildes. Una noche más, bajo un cielo casi idéntico a todos los anteriores, Lucinda se encontró caminando hacia su casa con una sensación diferente en el pecho. No era alivio completo, porque sabía que el miedo y el prejuicio nunca desaparecían del todo. Pero tampoco era la antigua resignación. Era algo parecido a propósito. Al llegar a la esquina donde el camino se abría hacia los corrales, se detuvo. Escuchó el viento, los insectos, algún perro lejano. Por un segundo, imaginó que, si el nahual existía de verdad, estaría ahí, en algún punto entre la milpa y la plaza, viendo lo que había pasado en las últimas semanas. «Si estás ahí», murmuró, casi como quien reza, «quiero que sepas que ya no vamos a dejar que usen tu nombre para machacar al más débil». No esperaba respuesta, pero el viento cambió de dirección, acariciando su rostro con suavidad, como si la noche aceptara el mensaje. El bajío siguió escuchando historias de nahuales, claro. Los niños seguían pidiendo que se las contaran. Las abuelas seguían adornándolas con detalles nuevos. En algunas versiones se empezó a decir que una vez el nahual se había interesado más por las mentiras de los hombres que por la sangre de los animales, que había dejado de aparecer cuando una mujer que trabajaba limpiando decidió poner luz donde otros querían seguir en sombra. Lucinda nunca se vio como heroína. Para ella, lo que había hecho era apenas hablar de lo que vio, como siempre había hecho con las manchas en el piso. Pero esa manera de ver la vida, de creer que lo que se ve debe ser nombrado, aunque incomode, se convirtió en la columna vertebral de la nueva versión de la leyenda. En los años siguientes, cada vez que un campesino quería culpar al nahual por un problema, alguien recordaba la historia de Trujillo y del viejo Aurelio. Y cada vez que alguien dudaba en escuchar a una limpiadora, alguien mencionaba a Lucinda. Así, el nahual del Bajío dejó de ser solo la sombra de un hombre que se hace animal, y se convirtió también en espejo de un pueblo que aprende, lentamente, con tropiezos, a mirar de frente sus propios monstruos, el desprecio por los humildes, la facilidad para culpar al que está solo, la costumbre de dejar que los poderosos se muevan sin ser vistos. Y en ese espejo, bien al fondo, continuaba apareciendo la figura de una mujer con cubeta y trapeador, que decidió un día que su oficio no era solo limpiar sangre y basura, sino también ayudar a limpiar el miedo torcido y las historias mal contadas. Porque al final, el drama más grande no estaba en los animales mutilados, ni en las noches de aullidos, sino en la posibilidad de que, por fin, las voces humildes pesaran lo suficiente como para cambiar el final de una leyenda. El Bajío siguió respirando como siempre, amaneceres fríos, tardes de sol que doraban los maizales, noches largas donde el silencio parecía guardar secretos antiguos. Pero desde aquella historia, algo quedó distinto, aunque no se pudiera señalar en un mapa ni anotar en un papel. Cambió, sobre todo, la forma en que el pueblo miraba a sus propios pasos sobre la tierra. Hubo quien dijo que, después de aquello, el nahual ya no volvió a aparecer. Otros aseguraban que sí, que todavía se oían aullidos raros en las madrugadas y se veían sombras cruzando entre los corrales.
Las versiones se contradijeron, como siempre pasa con las leyendas. Pero en algo todos coincidían. Jamás se volvió a acusar a don Aurelio con la misma facilidad que antes. Nadie volvió a gritar «¡Nahual!» frente a su puerta. La palabra seguía viva, pero ya no era piedra lanzada contra el más frágil, sino cuento que se contaba con cuidado, sabiendo lo que podía causar si se usaba mal. Lucinda continuó su vida en apariencia igual, levantándose antes del amanecer, lavando sangre del rastro, recogiendo lo que otros dejaban atrás. Sus manos siguieron oliendo a jabón y a vísceras, sus pies siguieron recorriendo el mismo camino de tierra, pero por dentro su lugar en el mundo había cambiado. Ya no era solo la que limpia, era también aquella a quien algunos buscaban cuando algo no cuadraba, cuando aparecía un rumor nuevo, cuando se necesitaba a alguien que observara sin miedo la mancha que todos trataban de barrer bajo la alfombra. Una tarde, años después, Lucinda se encontró rodeada de niños en la sombra de un mezquite. La abuela del grupo estaba enferma y ellos querían escuchar historias. «Cuéntanos del Nahual, tía Lucinda», pidió una niña, con los ojos muy abiertos. Pero la historia del Bajío, la de verdad. Lucinda se sentó en una piedra, se limpió las manos en el delantal y miró hacia los cerros bajos que rodeaban San Felipe. El viento traía el olor conocido de la tierra seca y del maíz. «Les voy a contar», dijo, pero no como si fuera solo un monstruo. «Les voy a contar cómo fue que un pueblo casi mata a un inocente porque era más fácil culpar al diferente que mirar a los que de verdad estaban haciendo daño». Los niños se acomodaron, atentos. Lucinda habló de don Aurelio, del corral, de las vacas, de Trujillo, de las noches en vela y de las palabras dichas en la plaza. No adornó la historia con más fantasmas de los necesarios. Cuando terminó, se hizo un silencio denso. «Entonces, ¿el Nahual existe o no?», preguntó un niño frunciendo el ceño. Lucinda sonrió, cansada pero firme. «El Nahual existe donde ustedes decidan verlo», respondió. «Puede ser un espíritu antiguo que cuida la tierra, puede ser un animal que se esconde en la noche, o puede ser el miedo que hace que apuntemos siempre hacia el más pobre, el más solo, el más raro. Depende de qué historia quieran alimentar». Los niños se quedaron pensando. Uno de ellos, el más inquieto, dijo al final: «Yo no quiero un Nahual que coma miedo de gente inocente. Si va a existir, que persiga a los que se aprovechan de los demás». Lucinda asintió. «Ese es el acuerdo que yo hice con las historias del Bajío», dijo. «Si las vamos a seguir contando, que sea para proteger a los que no tienen defensa, no para acabar de aplastarlos». Esa frase sencilla empezó a repetirla la gente sin darse cuenta. El padre la mencionó en una homilía. Doña Petra la soltó en la tienda cuando alguien llegó con chisme nuevo. El delegado la usó en una junta con los rancheros. Poco a poco, la leyenda del Nahual del Bajío se transformó. Ya no era solo amenaza en la oscuridad, sino también recordatorio incómodo de que los monstruos más peligrosos son los que se esconden detrás de la costumbre y del prejuicio. Don Aurelio murió años después, en silencio, en su casita de adobe. No murió apedreado, ni perseguido, ni señalado como bestia. Murió como lo que siempre había sido, un campesino viejo que sabía escuchar a la tierra. El día de su entierro, el pueblo entero se reunió en el pequeño panteón. No hubo lujos, pero sí presencia. Lucinda, con el delantal aún húmedo, se paró junto a la tumba y dejó sobre la tierra una piedra lisa, sin aristas, para que, si alguna vez vuelven a usar la palabra Nahual como arma, murmuró, recuerden esta piedra y piensen 2 veces antes de levantar otra. Esa noche, algunos aseguraron haber visto a lo lejos una figura oscura cruzando entre los maizales. No supieron decir si era hombre, animal o solo un juego del viento. Los perros aullaron un par de veces y luego se quedaron callados, como si reconocieran una presencia vieja.
Pero lo importante no fue esa sombra. Lo importante fue que, por primera vez en mucho tiempo, nadie tuvo miedo de caminar solo de regreso a casa, porque sabían que si el miedo volvía a crecer demasiado, había en el pueblo al menos una voz dispuesta a hacer lo que Lucinda hizo: entrar donde otros no quieren entrar, mirar donde otros no quieren mirar, decir lo que otros no quieren decir. Y así terminó de reescribirse la historia del Nahual del Bajío, no como una leyenda donde un viejo condenado se convierte en monstruo, sino como un relato donde una mujer invisible se convierte en la grieta que rompe la injusticia. Desde entonces, cada vez que el viento corre entre los maizales y los perros empiezan a aullar sin motivo aparente, el Bajío recuerda algo más que el miedo. Recuerda que las historias, igual que la tierra, pueden trabajarse, que si se siembra culpa sobre los inocentes, crece odio. Pero si se siembra coraje, verdad y cuidado por los más débiles, crece algo mucho más raro y poderoso que cualquier criatura de la noche. Crece, silenciosa pero firme, la certeza de que, en un pueblo perdido entre Guanajuato y Querétaro, el verdadero cambio no vino de un ser mitad hombre, mitad animal, sino de alguien a quien el mundo insistía en llamar solo la que limpia, y que un día decidió también limpiar el destino de su gente.